Carlos Alarcón, diputado de la Alianza Unidad, que forma parte de esta comisión y que desde su anterior gestión, en la anterior gestión de gobierno, ya venía tras los contratos que justamente firmaba la estatal petrolera para la compra de combustible y alertaba allí algunas suposiciones de hechos de corrupción. ¿Continúan o no? A ver qué nos dice el diputado Alarcón, a quien damos la más cordial bienvenida. ¿Cómo está, diputado? Buenos días. Diego Montaño lo saluda. Muy buenos días, Diego. Un cordial saludo para usted y para toda la audiencia. Primero, hacer una aclaración que evidentemente cuando surgieron las denuncias en el nuevo gobierno y en el nuevo YPFB sobre gasolina basura y sobre un presunto daño económico al Estado por sobreprecio, al día siguiente, esto fue el 9 de febrero de este año, en un medio de comunicación de Santa Cruz, al día siguiente yo presenté el pedido de conformación de esta comisión especial, además de hacer un pedido de informe escrito. Sobre la base de este pedido, en la sesión de diputados logramos aprobarla con más de 2/3 de votos, pero a diferencia de Botrading, yo en Botrading fui además miembro de la comisión que pedí que se la conforme, y en este caso 2 diputados de nuestra Alianza Unida quisieron ser miembros. Entonces, para no acaparar estas actividades de investigación, no tuve problema para que ellos estén dentro de la comisión. Son 11 de esta segunda comisión o última comisión, son 11 diputados, 9 diputados está su firma en este informe, que ya ha sido entregado aproximadamente hace un mes atrás al presidente de la Cámara de Diputados. Yo le pedí al presidente Castro que, como ya se entregó hace tiempo este informe, se lo trate rápidamente, como se hizo con Botrading, con el informe de Botrading, en el Pleno. Y ya está agendado en la agenda semanal para ser tratado en el Pleno. Entonces, asumo que en las próximas sesiones ya se va a estar tratando este informe final de la Comisión de Investigación sobre la gasolina basura y los presuntos sobreprecios de los contratos de adquisición de crudo, diésel y gasolina. Perfecto. Ahora, Sí. lo importante, los hallazgos que contiene este informe. Entonces, lo que yo he hecho ha sido remitirme literalmente a lo que dice el informe, señalando las páginas respectivas, y los datos interesantes que surgen es que en el tema de la calidad de la gasolina y en el tema de la variación de precios, que habría indicios de daño al Estado en los contratos, habría responsabilidad de las 2 gestiones de gobierno y de 2 gestiones de los 2 gobiernos de YPFB. El informe señala que en relación a los cargos más importantes, ¿no? Luisa, con relación a la gasolina basura, Luis Arce Catacora sería un presunto responsable, junto con el exministro Alejandro Gallardo, de esa gestión de gobierno de hidrocarburos. También señala al exministro de este gobierno, Mauricio Medinaceli, en relación al gobierno de Arce por la emisión de decretos supremos 5.218 y 5.313, que a criterio de los miembros de la comisión hubiera sido el marco jurídico favorable para la internación de los combustibles sin los controles de calidad. Y en relación al exministro de este gobierno, Medinaceli, por el hecho de que la ANH había ordenado el precintado de 5 tanques de almacenamiento de gasolina que fueron observados por la ANH por la presunta gasolina desestabilizada. Sin embargo, dice el informe, el Ministerio de Hidrocarburos, mediante la resolución ministerial número 041-2026, de fecha 3 de marzo del 2026, autorizó el desprecintado de estos tanques de gasolina que requerían tratamiento de estabilización previo a su comercialización y para dar cumplimiento al decreto supremo 4718. ¿No? Según lo que señala el informe de la comisión, el argumento para haber desprecintado estos 5 tanques era que no se tenía que perjudicar la continuidad de este servicio público de abastecimiento de combustibles en el país. Después señala el informe con relación a Armi Dorgatén, el último presidente de YPFB o el anterior presidente de YPFB del régimen de Arce,
y Youssef Akli y otros, Youssef Akli, el primer presidente del nuevo gobierno de Rodrigo Paz de YPFB, en su calidad de operadores estatales e importadores centralizados por haber introducido al territorio nacional lotes de combustible base sin las especificaciones completas de estabilidad química exigidas originalmente para salvaguardar el parque automotor boliviano, amparándose en resoluciones de excepción por urgencia. La misma ANH le informa a la Comisión de Investigación que de 20 autorizaciones para importar estos combustibles, 12 autorizaciones fueron con carácter de resoluciones de urgencia, es decir, sin tener los certificados originales de calidad del producto. Además de eso, señala la ANH a la Comisión que entre octubre del 2025 y enero del 2026, o sea, las dos gestiones de gobierno, YPFB importó un volumen total de 452.074 metros cúbicos de gasolina, que según normativa, los certificados de calidad de este producto, YPFB los remitía hasta 10 días después de cada mes posterior a la importación, por lo que el producto importado al momento de la verificación documental ya fue comercializado en el mercado interno. También la ANH le informa a la Comisión que YPFB había observado los contenidos de los certificados de calidad de los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2025. De nuevo, las dos gestiones de YPFB y de gobierno. Certificados por Intertec y por la empresa ANSPEC, porque estas certificaciones no presentaron datos de punto de escurrimiento, residuo carbonoso, agua y sedimentos con relación a la compra de diésel. Y de la misma manera, observaron los certificados de calidad de la gasolina base C, que es la que se le compra a Vitol, emitidos en octubre y noviembre del 2025 por Rochen Intertec, porque estas certificaciones no presentaron qué contenidos de plomo, gomas, olefinas, manganeso y oxígeno tenían este producto. Y con relación al azufre, usaron un método no permisible de verificación. Ahora, diputado, sí, quisiera que usted mencionaba una empresa a las que le compramos, o YPFB le compra, que es Vitol, pero había otra. Los problemas, Trafigura, los problemas solo vinieron por la gasolina que trajo Vitol, que continúa vendiendo al Estado boliviano con el anterior gobierno, con este, y ahí la pregunta sería, si ya había todas las alertas sobre determinada gasolina, ¿por qué no se revirtió el contrato o por qué no se pidió una explicación a la empresa, decirle, oiga, usted me está vendiendo una gasolina que tiene muchas observaciones? Exacto, y precisamente, si te fijas, hay dos observaciones principales. Primero, a que estos certificados, inclusive señala la Comisión que 3 de estas empresas certificadoras, Rochen, Amspec y Saibol, no tendrían contrato con YPFB, deberían haber tenido un contrato y no lo evidencia la Comisión, no ha visto el contrato, dice que probablemente no existe el contrato. Pero estos certificados han sido observados en cuanto al diésel y la gasolina, porque no han dado las especificaciones técnicas para demostrar que la verificación que han hecho dé como resultado un diésel y gasolina de buena calidad. Y lo más importante es en relación al producto, porque en relación al producto, la ANH también le informa a la Comisión que se observaron productos durante la gestión 2025 hasta enero 2026 por mayor porcentaje de biodiesel al establecido en la normativa vigente, y también la ANH ha informado que después de los reclamos, cuando se hicieron análisis completos en el laboratorio de YPFB Refinación, se ha verificado que los niveles de goma eran superiores a los máximos permitidos, lo que queda claro de que el problema ha estado en la compra de una gasolina, como tú lo mencionas, que no ha sido la gasolina de buena calidad, lo mismo en el diésel. Entonces, ¿a quién se le compró gasolina? Se le compró gasolina en el último periodo del gobierno de Arce y en el periodo del gobierno de Rodrigo Paz, al comienzo, a Vitol.
El contrato original, eso yo lo revisé en mi pedido de informe escrito y me dieron las respuestas de ese informe escrito que ahora estoy pasando a informe oral. Lo compraron, esa gasolina base tipo B, C y D, se la compraron heredando un contrato de la época de Dorgatén Arce. Ese contrato se suscribió en octubre aproximadamente, o inclusive antes en el gobierno de Arce por Dorgatén, pero se le hizo 5 adendas al contrato de gasolina base con Vitol. La última adenda la hace el gobierno de Rodrigo Paz en la época de Acli, cuando levantaron la subvención el 17 de diciembre, le hacen una adenda a ese contrato con Vitol de la gasolina para ampliar ese contrato de gasolina hasta el 30 de junio de este año. Y como han reconocido deuda con estas dos petroleras, o distribuidoras, mejor dicho, con estas dos traders por $500 millones, ahora voy a averiguar en el informe oral porque probablemente le han hecho una adenda más a Vitol para que siga dando esta gasolina tipo B, C y D, base. Entonces, en lugar de haber hecho la adenda, como señalas muy bien en tu pregunta, cuando se levantó la subvención, el mismo día que se levantó la subvención, el 17 de diciembre del año pasado, ¿por qué no compraron con cualquier otro proveedor o con este proveedor en un proceso competitivo, transparente? ¿Por qué no compraron gasolina de uso directo en los vehículos de calidad acorde al precio sin subvención y que sea de buena calidad, en lugar de estar ampliando estos contratos con gasolina que, de acuerdo a este informe de la comisión, fue observada en cuanto a los certificados de calidad que no cumplían los requerimientos técnicos mínimos y en cuanto a la calidad de los productos? Entonces, ese es el tema. Si ya estás pagando por un Mercedes, que te den un Mercedes, no una peta que está fallando su motor, sus llantas o su carrocería. Ahora, ese es un tema clave. Sí, diputado, con este informe de la comisión, porque esta ya no es una suposición, no es un análisis que da un experto en hidrocarburos, no, es el informe de la comisión, prácticamente derrumba todas las versiones que el gobierno, incluido el presidente, que de repente ahí es lo grave en cuanto a la comunicación gubernamental, que no cuidaron ni preservaron la palabra del presidente, que recuerdo que salió a dar una conferencia diciendo que en realidad era que en Arica mezclaban con agua, con aceite y abrían las cisternas y que habría una investigación penal y todo aquello. Este informe derrumba todas 5 o 6 versiones que dio el gobierno, diputado, ¿o coincide con alguna de las versiones? Tira por los suelos todas esas versiones, porque yo señalé que ese era un cuento de piratas, la contaminación de las 5,000 cisternas, porque aunque hubiera venido la mafia siciliana a Chile a contaminarlas y a otros países, eso no le quitaba un milímetro a YPFB del nuevo gobierno para hacer un buen control de la calidad de esa gasolina, que no lo hizo. Entonces, y tú fíjate lo interesante, que coinciden en este reporte, dice el informe de la comisión. La ANH también informó a la comisión que por las reclamaciones públicas se hizo un análisis profundizado en este laboratorio de refinación de la gasolina y se identificaron niveles de goma superiores a los máximos permitidos. Y esta información que le da la ANH a la comisión de investigación sobre el contenido de gomas fue corroborada ante la misma comisión de investigación por el Viceministerio de Industrialización y Comercialización de Hidrocarburos, porque dice que estos puntos de muestreo, cuando se hizo esta muestra a profundidad para la calidad, correspondían a los departamentos de Santa Cruz, La Paz y a la ciudad de Trinidad. O sea, el propio viceministerio ha confirmado el reporte que le da la comisión especial, la ANH, ante la propia comisión. Y como tú muy bien señalas, aquí obviamente tira por los suelos todos esos cuentos de piratas donde la causa principal de la gasolina basura era que a 5,000 cisternas les sustrajeron una cantidad donde les mezclaron con agua sucia o les mezclaron con aceite usado y que entraron esas cisternas a Bolivia y que esa fue la causa de la contaminación de la gasolina. Entonces, claramente esto tira por la borda o por los suelos esas informaciones, ¿no? Esas versiones
que no tenían desde que las dieron credibilidad. Diputado, la pregunta ahora será, si existe también usted ahora nos ampliará el detalle si hay o no sobreprecio en la compra o presunto sobreprecio, pero más allá del sobreprecio en la compra, acá la pregunta es si hay informes, si hubo alertas y autoridades decidieron mirar para un costado y aún así dar el ok, desprecintar y que se empiece a vender esa gasolina, amén de que no falte, ¿ahí hay un daño económico al Estado o no? Porque YPFB después ha tenido que devolver a algunos de los miles de afectados en el país, los miles y millones de bolivianos que se gastaron en abrir sus motores, arreglarlos, porque estaban todo pegoteadas las válvulas, los pistones, por esta gasolina basura. El hecho de que hayas pagado con plata del Estado toda esta indemnización, independientemente de que hubieras tenido seguros que cubran eso, significa que obviamente ha habido por lo menos contratos lesivos al Estado, o en el caso de que hayas gastado dinero directo de los contribuyentes, un daño económico al Estado. Y lo más importante es que estas versiones salen de que los datos que ellos tenían ya se los dio la ANH. Si tú revisas este informe, es como que la ANH dice, mire, yo he hecho bien mi trabajo de control, yo he presentado lo que tenía que presentar y por esa resolución del ministro he tenido que despresentado y ellos han distribuido la gasolina, yo he hecho estos controles, ¿verdad? Aunque en el informe se mencionan igual varios aspectos de deficiencia del control de la calidad que debería haberlo hecho mejor la ANH. Pero ya la ANH está corroborando de que el problema de la mala calidad de la gasolina era un problema que se lo identificó claramente y que se lo podría haber de alguna manera contrarrestado de buena manera y de manera oportuna. Por supuesto que hay el propio informe en sus recomendaciones dice que esto tiene que remitirse, si se lo aprueba por el Pleno, a la Contraloría General del Estado para auditorías especiales, entre las que están lo que tú mencionas sobre los daños al Estado, se tiene que remitir al Ministerio Público para que se hagan todas las investigaciones penales que correspondan y se lo remite al órgano ejecutivo para que refuerce los equipamientos para el control de la calidad a la ANH, porque tenía una pobreza de laboratorios móviles, ¿no? Que no tenían las condiciones adecuadas. Y en relación a las empresas y a los contratos, que no te la contesté todavía la pregunta, esto se refiere a la gasolina a Vitol, que viene un contrato heredado de Orgatén Arce, hereda Rodrigo Paz Acli ese contrato. Y el día que levantan la subvención, hacen la quinta adenda hasta el 30 de diciembre de junio de este año. Yo asumo que debe haber probablemente una sexta adenda. ¿Por qué? Porque dice que les deben a estas dos empresas 500 millones de dólares que todavía no les hubieran pagado. Entonces, obviamente, hace suponer que habría una sexta adenda, pero yo voy a pedir en el informe oral, cuando venga el presidente de YPFB, porque la respuesta a mi informe escrito ha sido insuficiente, que me aclare este aspecto. Si hay una sexta adenda o no, o a quién le están comprando gasolina ahora. El otro tema es que a Trafigura le han comprado petróleo crudo. Y ese es el contrato de este nuevo gobierno, el de mediados de diciembre, si no me acuerdo mal la fecha, era el 17 de diciembre del año pasado, donde compraron 15,000 barriles de petróleo y a finales de diciembre le hacen una adenda a este contrato donde le incorporan el punto de entrega en Pocitos a un valor de unidad que ellos llaman premio, que es el costo total del producto, que incluye la ganancia y los gastos de seguro y de transporte del petróleo crudo, a un valor de unidad de $20.88. Después, en marzo de este año, hacen también con Trafigura otro contrato de otros barriles de petróleo con un punto alternativo de entrega también en Pocitos a $20.88. Y a los 13 días lo bajan ese monto a $8.9. O sea, en 13 días, cuando el petróleo inclusive estaba más caro los 13 días después. Cuando le bajan a 8.9, el petróleo internacional era más caro. Lo lógico hubiera sido que suban el valor de la unidad y no que hagan esa baja tan significativa. Entonces, la comisión dice
que tanto en el caso de Botrading como en el caso de los contratos contra figura se han evidenciado estas inflaciones de precios que llama la comisión y que sería un indicio de que aquí podría haber el precio y el daño al Estado. Diputado, cuando hablamos de compra de combustible, en el anterior gobierno, recuerdo muy bien algunas denuncias que hizo su entonces colega Héctor Arce, estaba acompañado de Carlos Romero, Teresa Morales, que ya hablaban acerca de estas irregularidades que identificaban en YPFB, la participación del hijo del entonces presidente Arce, y eso como que se diluía en algún momento y ahora, años después, este esquema que denunciaban en ese momento esos personajes del movimiento al socialismo o del levismo, ¿continúa ese esquema a pesar de que haya cambiado el gobierno, diputado? Sí, yo creo que de alguna manera continúa ese esquema de un YPFB que responde a la corrupción, al prebendalismo, a la mala gestión. No han habido cambios estructurales significativos que deberían haber habido desde el primer día del gobierno, desde las primeras compras de combustible, porque ¿cómo vas a adendar y heredar un contrato de Dorgatén que yo demostré, porque lo que decía Teresa Montaño y Romero no era creíble? ¿Cómo empezó la investigación de Botrading? Cuando en junio del año 2023, Brújula Digital dice hay un probable sobreprecio en la venta que le hace Botrading a YPFB de compra de combustible por 6.4 millones de dólares de sobreprecio. En base a esa publicación de investigación de este periódico, yo hago un pedido de informe escrito y me contestan meses después mintiéndome, diciéndome que YPFB no tenía ninguna relación con Botrading, cuando Botrading era el mismo YPFB disfrazado de Botrading. Pero 2 años después recién descubrí la mentira, porque cuando se armaron el lío de las filas de gasolina en la época de Arce, sacó un comunicado YPFB diciendo, si son mis hijas Botrading, tanto de YPFB refinación como logística. Entonces ahí pedí la comisión de investigación Botrading y encontramos todos esos hallazgos de ese esquema gigantesco de daño al Estado y de corrupción, donde se disfrazaba YPFB de Botrading para hacer trato directo con los proveedores internacionales, especialmente en el Perú, con una compañía Primax en el Perú transnacional. Entonces, ¿qué es lo que significó YPFB en la época del MAS? Significó que destruyeron la empresa por este tipo de corrupción, de malos manejos, de mala gestión, y ese esquema, de alguna manera, con matices y con diferencias de forma, se ha trasladado a este gobierno. En lugar de haber hecho un cambio estructural desde el primer día para decir yo cómo voy a adendar o modificar o ampliar un contrato heredado de Dorgatén en la época de Arce, que ha sido una de las administraciones más cuestionadas de YPFB. Lo primero que hubiera hecho como nuevo gobierno era haber cortado todos esos contratos heredados y probablemente hasta Dorgatén les ha hecho pisar el palito, porque como ha sido un contrato heredado de Dorgatén, probablemente Dorgatén negoció con las vendedoras una gasolina de mala calidad y por tratar de cumplir, ¿no? Por hacer ver que este gobierno, a diferencia de Arce, no tenía ni un minuto de fila en los surtidores, ellos han caído en la trampa. Esa es una interpretación. Eso habrá que verificarlo con la investigación, pero eso no quita un milímetro la responsabilidad de que ellos no deberían nunca haber heredado y menos haber ampliado un contrato con Dorgatén. Eso es una barbaridad. Y el presidente todavía nos hizo creer que con tantos viajes que hizo a Estados Unidos antes de posesionarse en el cargo, que estaba comprando petróleo de importadoras de alto nivel y prestigio en el mundo, porque no nos dijo que estaba ampliando el contrato o estaba aplicando los mismos contratos de la época de Dorgatén Arce. Todos creímos que se trataba de otro proveedor. No sé si a usted le pasó lo mismo eso, sí, Diego, pero yo por lo menos asumía eso. De hecho, de que eran otros contratos. De hecho, diputado, no sé si tiene usted la información, si le respondieron a la pregunta de, yo recuerdo uno de los primeros viajes, después de, creo, la segunda vuelta, o entre la primera y la segunda vuelta, en uno de los viajes a Estados Unidos, el presidente, el entonces presidente electo, dijo, nosotros ya tenemos 3 meses garantizado, casi al fío, nos van a fiar empresas de acá para justamente tener combustible.
La pregunta es si se sabe qué empresas son, si ya les hemos pagado o de esos 500 millones de dólares en realidad era ese fiado que decía el presidente, y si las cisternas al día siguiente de la posesión, las cisternas de YPFB realmente estaban cargadas de combustible y esa era de la gestión del presidente Paz o eran los residuales de la gestión de Arce. Está claro que en el tema de la gasolina eran desde la época de Arce, porque las cuatro enmiendas más el contrato original son de la época de Arce Dorgatén. Y la quinta enmienda, ¿no? La que se da el mismo día que se levanta la subvención, el 17 de diciembre, es del gobierno de Rodrigo Paz. O sea, han distribuido gasolina comprada, internada a Bolivia en la época de Dorgatén Arce. Y recién ellos han asumido ese contrato, lo han mal heredado y lo han ampliado el 17 de diciembre hasta el 30 de junio. Y la impresión que yo tengo es que debe haber probablemente ahora una sexta adenda, porque ya estamos en julio. Entonces no hay la información del fiado y si hemos pagado. En este informe de la comisión dan como explicación de las diferencias de precio entre lo que compraba Botrading a Trafigura, ¿no? De que Botrading pagaba a un tiempo menor. Si mal no me acuerdo, habría que revisar, por decirle 30 días. En cambio, el nuevo gobierno le daban a 120 días y que eso de alguna manera justificaba, digamos, el costo mayor. Esa es una de las explicaciones que da en la respuesta la autoridad de YPFB que le fue citada por la comisión y respondió a la comisión. Entonces, uno de los argumentos para la diferencia de precios es esa compra al fiado en plazos mayores a los que se daban en la época de Botrading. Bueno, casi todo tan raro o poco transparente como el color de la gasolina, que eran imágenes de apoyo, la que nos vendieron a principios de año. A ver qué llegan a explicar desde el gobierno, si existe una nueva versión a partir de este informe, una versión final, un relato que nos dé realmente los responsables y no la secretaria que llevó el contrato o el mensajero que puso recibido, ¿no? Que es generalmente lo que históricamente ha ocurrido en este país, ¿no? Que un ministro hacía mal uso de los vehículos para que recojan a sus hijos de la escuela o lleve a la esposa a hacer las compras y el castigado era el chofer, no el ministro. Exacto. Los cabezas de turco. Sí, claro, es así, ¿no? Es parte de estar con el poder en la mano.